Bienvenidos a Constructivo. Este es el espacio donde hablamos de construcción, pues, mantenimiento y todo lo que necesitas saber para mantener tu hogar, tus oficinas en las mejores condiciones. Por eso mismo, en el capítulo de hoy vamos a hablar de todas las reformas que pueden hacer que tu espacio o tus inmuebles aumenten su valor. Entonces, para eso, nuestro invitado de hoy es Andrés Merchants. Entonces, bienvenido, Andrés. ¿Cómo va todo? Bien, gracias por la invitación. Yo soy Andrés Machán, soy ingeniero civil, soy evaluador y también soy financiero. Tengo una empresa inmobiliaria que se llama Coinsa. Nosotros gerenciamos proyectos inmobiliarios y también pues comercializamos y arrendamos unidades pues a la gente no nos consiga. Bueno, pues me parece genial, o sea, eso de lo que están haciendo y por eso mismo me gustaría saber cómo de las experiencias que han tenido con tu empresa. Sí, yo más o menos 5 años desde pandemias en el tema inmobiliario. La verdad he experimentado una diversidad de oportunidades y propiedades, donde he aprendido a saber cuáles son las mejores opciones para invertir y que obviamente qué reformas hacen que aumenten el valor de cada una de ellas. Y teniendo en cuenta, desde que, digamos, la pandemia básicamente cambió mucho toda la forma como el inmueble se ha movido, ¿algún anécdota que hayas tenido en estos 5 años? Yo creo que pueden haber tres anécdotas claves que podríamos como utilizar de ejemplos. El primero fue un proyecto de construcción que hicimos o que hemos desarrollado desde 2000, más o menos 18, como para entender la magnitud del nivel, son más o menos 13 millones de dólares en venta. Eh, Otro es como nada comparado al tema, es como un apartamento que se compró y se remodeló, fue la primera vez que hicimos como flipping. eh, y un tercero fue un apartamento que se vendió y lo remodelamos, pero lo que se quiso remodelar, frente a lo que se terminó remodelando, fue todo lo contrario. Yo creo que son tres anécdotas que nos van a servir pues, en el desarrollo del book. Bueno, bueno, súper entendible eso. Siendo así, pues ya entrando como tal en materia, ¿qué tipo de reformas pueden aumentar el valor de un inmueble? Yo creo que lo importante es, pues primero voy a centrarme netamente en apartamentos. Ok. Pueden haber oficinas, casas, lotes y demás, entonces netamente apartamentos y es, hay que pensar siempre no solo como la persona que vive, sino como la persona que puede llegar a vivir, porque no siempre el actual propietario va a ser siempre el propietario toda la vida. Entonces hay que pensar en qué elementos del inmueble son los elementos y espacios donde uno siempre va a utilizar. Mira Entonces, que hay, perdón que interrumpo, me recuerdo un proyecto que nosotros hicimos, pero ya fue muy personalizado. O sea, al punto que simplemente nuestro cliente lo quería, que si quería que literal una mano de madera estuviera sosteniendo las llaves, ahí, siendo así, ahí, ¿tú qué pensarías? Como uno, como manejas ese tipo de valorizaciones, por decirlo así. yo creo que es importante tener un presupuesto claro sobre cuánto es la cantidad de dinero que se va a invertir, Ujú, porque esa mano puede representar el 1% de la inversión y no pasa nada. ujú. Y la mano representa 20, 30, ya uno dice, pues ese 30 yo se lo invierto a otra parte de la casa o del apartamento y gana valor. Entonces un ejemplo es, independientemente si en un apartamento vive una persona, dos personas, un perro, tres perros, niños, no niños, todo el mundo usa cocina y baños. Y el tema que, independientemente de la cantidad de personas, todos los días hay que cocinar, todos los días hay que almorzar, hay que cenar, y sí o sí hay que ir al baño, entonces son espacios donde eh, tenga o no tenga una mano en madera, Ujú. sí o sí la gente lo va a tender a utilizar. Entonces la idea es que un presupuesto del 100%, por lo menos si se destina un 60% a baños y cocina, Ok. que son remodelaciones también muy sencillas, ya cambiará como el tipo de acabados y demás, pero a la final la funcionalidad es lo mismo. A cambio, si uno le empieza a decorar las habitaciones, pues no es lo mismo una habitación que para ti sea huéspedes, pero para mí sea de mi mamá o para otra persona sea del hijo, pues la remodelación va a ser diferente. Y puede que si yo la decoro para mi mamá, para un hijo de no sé, 5 años, no sea, pues no tenga sentido. Entonces no le va a gustar a ese cliente y no se va a valorizar como debería. Bueno, me parece entendible. Y mira que, pues, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar de baños, entonces, ¿en qué momento uno se podría decir, a este espacio solo le hago mantenimiento y a este espacio sí lo remuevo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos aspectos? Yo creo que siempre hay que hacerle mantenimiento porque no se puede hacer una y la otra no. Vemos que esencialmente es mantenimiento, porque al final la palabra de mantenimiento es mantener. Entonces, si no mantener el inmueble conservado, es posible que la remodelación que tengas que hacer no sea tan excesiva y no gastes Ujú. mucho presupuesto. Digamos, tengo un ejemplo de una cliente, una señora mayor, creo que sigo vivo, señora mayor de 85 años, eh,
que me dio muchos inmuebles en arriendo, eran más o menos unos 6 7. Todos eran el mismo inmueble, ¿sí? Era la misma idea de inmueble, pero estaba, pues, en diferentes, sectores de la ciudad, pero era la misma distribución. Entonces, era un apartamentico de unos 60 55 metros, como una habitación, un único baño, solo un baño con ducha a las afueras y sala comedor. Pero era muy curioso porque eran apartamentos de 40 años, 45 años, que nunca habían sido remodelados, sino netamente ella les había hecho un mantenimiento correctivo, okey. pues, mensual, semanal inclusive, y hacía que cuando uno entraba del apartamento se veía antiguo, pero no se veía feo, o sea, no se veía antiguo dañado, en que yo tenía esas estufas que ya no se usan eléctricas, que son la, ¿cómo se llama esto? Como el tornadito, Ah, sí, 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 ¿cuál se refiere? esas seguían en los apartamentos y funcionaban perfecto. Entonces, a la hora, la verdad es, ese cliente le hizo un muy buen mantenimiento, nunca tuvo que remodelarlo, entonces el mantenimiento a lo largo de los años fue más económico que llegar a volver a hacer todo el apartamento desde cero. Okey, y bueno, aquí me desvío un poquito, por supongo que el tener un buen mantenimiento, también eso puede generar valor, ¿en qué sentido? Que cuando un cliente quiera comprar, sepa que no tienen que invertir tanto. Sí, es como comprar un carro. Uno compra un carro y le hace mantenimiento de los 5.000, que a los 10.000, que a los 15.000, que yo no sé qué, qué tal, en vez de estar cada 5 años comprando un carro nuevo. Listo. Y si bien nosotros ya se mencionó como listo, algo muy importante es tener baños y cocina en perfecto estado, casi que esos son los espacios que uno diría que hay que remodelar. Hoy por hoy también teniendo en cuenta toda la coyuntura donde los apartamentos, las áreas son muy diferentes antes, ahorita son muy pequeños, pues decir que hay otros espacios que también valga la pena remodelar, o esos son los dos espacios que tú dices, sí o sí, cámbienlos si usted quiere venderlo. Yo creo que más que el espacio es que ha acabado, entonces digamos, de espacios netamente cocina y baños, pues, lo que dejo simplemente que es el espacio donde sí o sí la gente va, pues, va a utilizar más independientemente del tipo de cliente. Pero el tema de acabados es los pisos, me parece que son claves, porque normalmente los pisos de los baños y cocina son diferentes a los pisos de zonas sociales, pues por lo que son zonas húmedas, entonces son porcelanato. Pero el tema, digamos, de sala, comedor, cocina, sala, comedor y habitaciones, sí o sí es o madera o laminado, y si es bueno que entonces el laminado se vaya pues remodelando, porque cuando era madera, anteriormente pues se iba perdiendo el color, entonces si no se cambia y entra humedad, entonces empieza como a abrir. Mm. Digamos que es importante, más allá de remodelar la cocina y el baño, sí ponerle atención a los pisos, porque los pisos, pues los pisos son importantes. Sí, no, los pisos afectan mucho en el acabado, o sea, de por sí los acabados afectan mucho en la percepción que uno tiene sobre los espacios. Pero entonces, esto también me genera otra duda, y es decir, ¿cuáles son los errores comunes que tú has visto que la gente comete al momento de remodelar y en especial remodelar buscando valor? Que yo quiero vender mi apartamento, entonces quiero hacerlo, pero me faltó tener en cuenta tal cosa. Si están pensando en remodelarlo para venderlo, más que remodelarlo para vivir, es que lo remodele pensando en el gusto de ellos. Para todo el mundo le puede gustar Sí. las cosas diferentes. Entonces, digamos, a mí, un ejemplo, a mí me gusta el acabado de pared. Entonces, yo lo mandé a hacer así. Lo puede que tiró. Y si yo te lo quiero vender así y a mí me costó más dinero lo que presupuesté para hacer eso y ahora no te gusta a ti, pues realmente no, Ok. no va a tener sentido. Lo otro, el error es que la gente no tiene planos ni tiene presupuestos. Es como que ya te has dado cuenta que a muchas veces le sabes cuánto cuesta, pero no sabe ni lo que quiere hacer, ni qué tanto le quiere hacer. Entonces, a veces la gente no tiene los planos, entonces sin los planos uno no puede hacer un presupuesto. Y, y más allá del plano es tener la idea clara. Entonces, también otra anécdota es un cliente que vendimos, o sea, ella compró el apartamento que estamos vendiendo y lo quiso remodelar. Pero el apartamento ya había sido remodelado hace 5 años. Entonces, estaba perfecto. Y más que en la remodelación, las paredes y la carpintería de madera era muy gris. Ujú. Y la señora era una señora mayor y no le gustaba el gris. Sentía que el gris era muy juvenil y ella quería algo Más más, sudar. sí, más tranquilo. Entonces, eh, la primera parte de la remodelación fue solo cambiarle el color a las paredes y a la carpintería y lo íbamos haciendo. Entonces la señora fue como, no, ahora quiero cambiar el piso. Solamente se le sube el precio. Y eso es cuando estamos haciendo el piso, le dijimos, ¿quieres poner una chimenea o no quieres poner una chimenea? Y nos dijo que no. Entonces instalamos el piso y después nos dijo, no, mentira, sí quiero poner una chimenea a gas. Entonces, Son los famosos yaques. Ya sí, que estamos en otro. sí, entonces lo que terminó pasando fue, ya habíamos terminado el piso, entonces tocó levantar el piso porque le costó más. Levantarlo con cuidado porque ya era, no, entonces eso cuesta más. Tocó regatear de la tubería, que Ujú. regatear es básicamente, pues, pasar la tubería Sí, por el primer correcto. piso. De hecho, nos tocó volver a hacer lo que habíamos hecho,
que costó un dinero, hacérselo, dejárselo perfecto y volver a terminar el proceso. Y eso lo que pasó fue, no solo le costó más en más material, más obreros, más tiempo, sino tocó pagar pues más días de administración porque entonces la obra se corre. Entonces teníamos 2 meses, pero como nos tocó volver a hacer la mitad, se fue otros 2 meses. La señora terminó pagándonos más plata, pero pagando más plata de, pues, de administración y de... Sí, es un sobrecosto, digamos que innecesario, por decirlo así. Sí. Y mira que ahí también me recuerda a otro de los proyectos que hemos hecho, el tema de cómo la tecnología hoy por hoy es tan importante a que hoy por hoy se puede saber muy bien lo que uno quiere. Nosotros hicimos un proyecto de remodelación de oficinas hace unos 4 años y básicamente, ¿cómo lo hicimos? Primero fue fundamental un diseño arquitectónico, y un diseño arquitectónico exacto, o sea, donde el render fuera muy preciso, donde se establecieran, quiero específicamente este material y este material se consigue, un ejemplo, este piso se consigue en Coro. Entonces, así uno, cuando ya va con el cliente y al momento de construir la hora del cronograma, uno puede ver con mucho más precisión. Y así, pues, yo creo que se tiene una mejor experiencia en general eh, para llegar como al objetivo final, que es remodelar el espacio que uno quiere. Eh, bueno, entonces, continuando con el tema, una persona, ¿cómo sabe si es necesario remodelar algo? O sea, yo estoy bien en mi apartamento, simplemente tengo que venderlo porque sí, pero ¿cómo sé si necesito arreglar algo antes de ponerlo en venta? Y lo primero es hacerle mantenimiento, como hacerle una revisión a esos aspectos básicos del inmueble, que es el tema de carpintería de madera, por revisar que todos los closets cierren, que las formas no estén como caídas, y eso lo final lo vería un carpintero. En plomería, pues que no haya fugas ni nada, un plomero. En tema de los electrodomésticos, sobre todo de gas, pues la persona, digamos, de van, tal vez que venga y revise, y una vez se corrija todo eso, ya el mantenimiento, ya la persona empieza a revisar qué otras, pues qué otras propiedades existen en el mismo sector, para entender si la propiedad de ella no, o de ella o de él, no tiene como las características similares a lo que está, pues, ofreciendo el mercado en situaciones similares. Y si son parecidas, no hay necesidad de remodelarlo, a menos de que pues tenga un capital Mm. suficiente para remodelarlo. Si no, de lo contrario, no sería, pues necesario hacer una mala inversión. Digamos, ahí en tu experiencia, y por como que agrego esta pregunta, es, mm, ¿qué es más factible, o qué es más común? Que el cliente, el que compra el apartamento, lo remodela, o es más común que el que vende es el que lo remodela. Depende del tipo de apartamento. Si el apartamento ya está muy destruido, es decir, hay casos de apartamentos donde solo vive una persona 30 años y es una persona pues, mayor, donde se le han ido los hijos y demás. Ese apartamento normalmente las personas no le hacen mantenimiento. Llega un momento donde ya está tan descuidado Mm, que realmente la inversión que hay que hacer en remodelación es tan alta que a la final o sea, esa remodelación pues no va a traerle valor adicional, sino que lo que debería hacer es venderlo, bajar un poco el precio y digamos que aceptar la pérdida, no haberlo renovado durante el tiempo. mantenida, por decirlo así. Sí, y entonces venderlo tal como está, digamos. Uno de los ejemplos o de los casos que tuvimos fue el primer apartamento que le hicimos flipping, en un apartamento en Santa Bárbara, donde netamente, pues tenía como 78 metros cuadrados, tenía 35 años, era el único dueño y lo usaban arriendo, pero estaba muy descuidado, porque el dueño vivía en Barranquilla, en la Claro. mayor, nunca venía ni nada. Y en la medida en la que iban pasando los contratos de arriendo, pues se iba como dañando. Y cuando yo entré a venderlo, porque me lo habían dado para vender, vi que tenía telarañas, que tenía humedades, que se le estaba cayendo la pintura, que estaba todo chueco del desnivel. eh, y lo que hicimos ahí, pues, fue ofrecerle un dinero, una salida rápida a la señora, porque le dimos el dinero en efectivo y ya, pues, se bajó. Y con ese dinero, pues, que logramos negociarlo, remodelamos, le cambiamos todo, lo volvimos a hacer, porque tocaba volverlo a hacer. Ujú. A veces hay momentos donde el apartamento no es que toque pintarlo y ya, sino toca destruirlo y volverlo a hacer. Tal cual. Y eso es muy costoso. Entonces, ese es un ejemplo donde las personas tienen que aceptar que por no hacerle un buen mantenimiento constante o no tener empresas o proveedores como garantizados, no pues, le pierden tanto dolor al inmueble que ya llega un momento que es irrecuperable. Ok, ok, en fin, súper entendible. Y siendo así, cuando tú remodelas con ese casa, cuando remodelaste ese apartamento casi desde cero, ¿había alguna normativa legal que tú sabías que tenías que cumplir? Digamos que hay dos y es la primera, si el inmueble está en una propiedad horizontal, que básicamente
pues, en un edificio con coeficientes, donde hay asamblea y demás, primero hay que saber cuáles son las normas de la, pues, De la copropiedad. y de la copropiedad. Entonces, que los horarios, que si hay que hablar con los vecinos, hacer actas de vecindad para Ah, saber sí. pues, para saber si Mm. yo rompo este muro, no le daña al del vecino. Eh, es como la primera parte, pero todo está muy regulado con poca ley. Pero lo otro clave es pedir licencias urbanísticas siempre y cuando se vaya a demoler algo de la estructura, pues, del mismo apartamento, o se vaya a cambiar la misma distribución. Entonces, cambio de distribución es básicamente, yo quiero poner un muro acá, o acá vi un muro y lo quiero eliminar. Eso necesita pedir permiso de licencia, que son temas que la gente piensa que no. Yo juraba que solo era la fachada lo que no tenía que pedir Sí, permiso. sí, no, porque al final los apartamentos en las escrituras de propiedad horizontal lo que tienen son todas las especificaciones de cómo está construido, cómo está conformado el edificio, y dentro de eso están, pues, que los muros son, pues, son propiedad, digamos, de un todo el edificio, y no falta la persona que demole una columna, y eso, pues, puede, digamos, que llevar a problemas de estructura. Entonces, siempre y cuando la gente no vaya a remodelar el apartamento cambiando la distribución, no hay que pedir licencia, o permiso. Okey, okey. Y digamos, cuando hiciste esa remodelación, ¿cómo te fue con el tema de redes? O sea, pues, para mí las redes es algo muy, digamos, muy delicado. ¿Cómo tenés también la certificación de gas? En especial la de Vans. Bueno, en la de lo que hicimos con la del gas, cuando fuimos a hacerlo de la chimenea, sí es que yo conocía, pues, conozco un señor de gas que trabaja en Banti, y él tiene como todos sus electrodomésticos y todo su equipamiento para revisar las fugas. Entonces, cada vez que íbamos pasando la tubería, iba revisando si había fuga. Okey. Y ya una vez pasó eso, él fue y certificó con el sello de Banti, y no pasó nada. Eh, lo que sí hemos tenido problemas con el tema de agua, que siempre se resuelve el tubo porque nadie tiene los planos. Ah, sí, nunca, uno siempre los pide y nunca los dan. Nadie tiene los planos. Entonces, lo que aprendí fue que siempre que va a remodelar tubería, compro 10.000 de pan, porque el pan, cuando se rompe, sí, cuando se rompe, tiene que salir el agua, las tenemos que meter los pan para que la estanque, mientras uno haga pan, se investa. Entonces, sí, son 10.000 de pan. Bueno, pues, al menos otras formas así coloquiales que uno utiliza en la construcción. Y, digamos, en tu experiencia, cuando tú ves un apartamento, ¿qué señales ves que muestran que este está bien mantenido? ¿O cuáles son las señales que tú dices: "Pucha, ya son necesitas remodelación por acá"? ¿Cuáles son las señales que tú ves para decir: "Cumple con todo, hágale solo mantenimiento o hágale remodelación"? Creo que la más grande está el tema de la humedad, que siempre todos los apartamentos siempre han tenido una humedad, que la gente me dice: "No, no tiene humedad", es falso, porque la humedad viene no solo, pues, de cuando hay apartamentos exteriores que la fachada tiene, pues, problemas de impermeabilización y demás, y se filtra. También hay países que, pues, los tubos internos Sí, del pequeño, o edificio sea, es normal, se dañan. simplemente por lo Sí, se dañan, entonces siempre en los baños hay humedad y alguna cosita. Entonces, el tema de la humedad es como el signo más clave, que uno dice: Esto necesita mantenimiento", porque, pues, siempre que sale una humedad y se seca, uno debería, pues, raspar y digamos que Ujú. arreglarle, volver a pintar y lijar, y se debería ver, pues, como tal vez como esta pared, como limpio. Yo creo que ese es uno de los signos grandes, y uno la humedad la ve no solo como en las paredes, sino también para mirarlas en el techo, para ver si los vecinos de arriba tienen esos problemas y hay que arreglarlos. Y ahí vuelvo a hacer como una pregunta adicional y es, si yo estoy en una familia, sí, de niños, o sea, tengo hijos pequeñitos y claramente los baños están acomodados para ellos, es decir, que están decorados con muñequitos o bueno, simplemente se nota pues de niño pequeño y yo quiero venderlo. ¿Crees que ese tipo de cosas como familia puedan afectar? O más bien hoy por hoy se sigue vendiendo bien a familias en el sector, está bien ese ámbito. Digamos, tal vez tan remodelado, tan enfocado en ese niño, en esa niña o en ese bebé que tiene esa pareja, pues va a ser muy difícil encontrar una persona idéntica que busque eso. Y probablemente si son niños, puede que ya esté dañado, pero ellos no con eso. Entonces, Vamos. lo, lo que yo le recomiendo a los clientes a veces es, si es barato quitarlo, háganlo. Si no es barato quitarlo, no lo hagan. Okey, dale. Porque también hay que entender que cuando uno remodela, cuando uno le va a invertir dinero, algún tema de cambio de forma, cambiar, o sea, cambiar la pintura, cambiar el techo, cambiar las luces y eso, llega un momento donde los inmuebles, por más dinero que se le invierta, Sí, no va a claro. subir. Sí, hay un punto como y supongo que eso lo define el mercado.
Sí, entonces, digamos, un ejemplo, si tenemos un apartamento que cuesta 300 y le metemos 1.000.000.000, no significa que vaya a costar 1.300.000. No, realmente puede que llegue un momento donde ya no suba, no sé, de los 500, porque más allá de invertirle al apartamento es, toca saber dónde está ubicado. No es lo mismo un apartamento de estrato 6 que estrato 5, 4, 3 y demás. Ven y pues, ya tú como evaluador, ¿qué es lo que miras para evaluar el apartamento? Tú dices, bueno, ya lo mencionaste, que dónde está ubicado, pero ¿qué más? Sí, son como dos, uno lo divide siempre en 2 secciones, es como lo que tiene el apartamento por dentro y lo que tiene el apartamento por fuera. Entonces, lo de adentro es donde toda inversión que se le haga, pues, le va a subir el valor hasta un punto. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues, ya lo hemos hablado, pero el tema de la periferia es qué equipamientos tiene cerca. Entonces, equipamientos pueden ser centros comerciales, clínicas, supermercados, parkings, vías de acceso. Entonces, hay momentos donde puede que haya un apartamento divino que esté remodelado, que esté, mejor dicho, que sea hecho por diseñador, pero esté en una vía que no tenga centros de salud, no tenga centros comerciales, no tenga vías de acceso. Entonces se vuelve poco atractivo porque pues nadie va a querer vivir ahí. O las personas que tienen el dinero para comprar ese inmueble, Podemos tener otras opciones, pues mejores cosas. se van a otros sitios. Sí, por eso es que es importante revisar dónde se está invirtiendo, que a la final el dueño del apartamento puede ser millonario, Ujú. puede invertir todo lo que quiera en el apartamento, urbano espectacular, pero él no puede cambiar lo que está afuera del apartamento. Entonces ahí es donde puedan. Y cuando tú dices que esté cerca, que un centro comercial esté cerca, la vía esté cerca, ¿cuánto es esa distancia más o menos? Normalmente es más o menos, hay rangos de 2 kilómetros a la redonda y ya empiezan a subir, depende también de la especie de ciudad. ¿Sí? Entonces, digamos, un ejemplo es como en Usaquén. Usaquén, todo lo que es Bellas Fiestas, Santa Bárbara, pues está muy bien ubicado porque tiene centros comerciales como un centro, tiene pues, la Fundación Santa Fe, que es el tema hospitalario, tiene parques como en cada uno de los barrios, tiene muchas vías de acceso principales. Digamos que independientemente en cualquier parte de ese sector donde la gente se ubique, siempre va a tener a la mano algo caminable, ya 5 Sí, o es 10 verdad. minutos a pie. Ok, y ya para finalizar, siendo así, ¿en qué momento tú consideras que es necesario trabajar con profesionales? ¿En qué momento, pues, digamos que la persona puede trabajar de manera propia, por decirlo así, o ya contratar algo un poquito más individual? Es decir, para esto sí es solo un plomero y para esto sí ya necesito un ingeniero o un arquitecto. Primero el tema de la pintura, siempre y cuando sea de ocio, el típico de que le acaban de entregar el apartamento a uno y le dice lo va a pintar de verde, pues, eso no lo puede hacer solo en pareja con la familia porque pues pintar es como, no sé, como cuando uno se pinta el pelo, se corta el pelo o las mujeres se pintan las uñas, a la final es un tipo, pues uno no lo puede volver a cambiar rápido, ¿sí? Ok, Eso lo puede hacer una persona sola. Pero ya en adelante que siempre se necesita profesionales, va a empezar los profesionales independientes como el plomero, el electricista y demás, sin ingeniero, siempre y cuando sea, quiero cambiar una toma. Sí, entonces la toma ya no prende, quiero cambiarla, la luz no prende y demás. Pero yo creo que ya cuando uno vaya a cambiar una remodelación completa del apartamento, eh, invertir, no sé, el 10% de lo que cuesta el inmueble, el 20, el 30, ya es necesario contratar empresas que sepan, porque además las empresas dan garantía. sí, sí, sí. Solo al final las garantías sí, pues sí valen, porque cuando uno contrata al plomero y demás, es la arregla y tú y se van y estás quedando en peta. Sí, eso pasa mucho. Uno termina el trabajo y pues se genera, se cierra el contrato y ya después, o que uno le respondan y demás, es un poco más complejo. Ya no hay casos donde la gente invierte tanto dinero que necesita sacar una póliza. Y la póliza, pues no se la sacan a cualquier persona. Ah, sí, es cierto. Bueno, pues ya, pues, eso serían. Muchísimas gracias, Andrés, por el espacio. Esto fue Los Hablamos. Espero que les haya servido a ustedes para tener frente al momento que hagan una remodelación, para saber más o menos cómo pueden calcular el precio de su inmueble. Y simplemente si quieren vender o remodelar, pues ahí tienen unos tips para que cuando lo decidan puedan hacerlo de una manera un poco más consciente y eficiente. Siendo así, pues les damos muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Recuerden, este es concreto y claro. Y nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar de los errores más comunes que hacemos al momento de iniciar una hoja.